El discurso de Nayib Bukele que destrozó a los Estados Unidos, a toda la comunidad internacional y defensores de delincuentes. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes. Bukele se cansó que de repente salgan a hablar de El Salvador, luego de todo lo que estaba haciendo Nayib Bukele, luego de que ni sabían en dónde quedaba en el mapa el país El Salvador. Ahora vienen a pronunciarse y querer hacer órdenes en el país. Ahora resulta importarles El Salvador, pero importarles entre comillas, ya que nunca han hecho nada bueno, ya que negociar con pandillas y con políticos corruptos. En este discurso sacaron de sus casillas a Bukele y con enojo y cansado de las críticas, así salió a destrozar. Primeramente a los Estados Unidos, que trató a El Salvador de patio trasero, también siendo ellos lo que deportaron a todas esas pandillas a El Salvador. ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. Segundo, a la comunidad internacional, que lo único que hacen es criticar. Y tercero, a los defensores de delincuentes. Presten mucha atención a lo que sucedió aquí. Por favor, regálanos tu me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un nuevo video. Ahora sí, vayamos a lo que vinimos. Además, la seguridad. Ustedes han visto cómo hemos ido luchando con la seguridad y cómo hemos logrado lo impensable. Literalmente nadie hubiera pensado que era posible que en El Salvador actualmente las maras todavía existen, pero sean algo tan pequeño como lo son ahora, y primero Dios lleguen a dejar de existir dentro de poco. Algo que yo creo que nadie lo quería posible. Probablemente si yo me hubiera parado aquí hace un año y les hubiera dicho dentro de un año las maras no van a existir, la gente tal vez no se hubiera reído por educación, pero en el fondo hubieran dicho está loco. Pero ver ahora la realidad, que las maras han sido reducidas a una mínima expresión, las pandillas en general, han sido reducidas a una mínima expresión y primero Dios vamos a alcanzar el punto donde ya no existan en nuestro país. A pesar de que increíblemente mucho de la oposición que hemos tenido en el combate a las pandillas ha venido incluso de organismos internacionales que tratan de bloquear nuestro trabajo contra las pandillas. Y en nosotros realmente, bueno, hace poco me comunicaban sobre una acción que quiere tomar la CIDH contra El Salvador por el combate a las pandillas. Y yo me pregunto qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo. ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado? Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Y cuando uno habla de derechos humanos restringidos, hay gente que dice, pero ¿y por qué? Si son humanos todos, claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. Es derecho humano votar, sí, pero no si está preso. Es derecho humano estar libre, ir a donde uno quiere, pero no si está preso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte. De hecho, ni siquiera tenemos cadena perpetua. Somos un país mucho más respetuoso de los derechos humanos de los delincuentes que la mayoría de países del primer mundo. Sin embargo, no vamos a poner jamás los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente honrada. Pero eso parece molestar a las organizaciones internacionales que además son financiadas por países que sí violan los derechos humanos, tanto de sus delincuentes como de su gente honrada al no protegerlos de los delincuentes. Pero yo he consultado con la gran mayoría de gente que puedo, incluso no asesores o expertos, sino gente normal. Y los casos son de todo tipo. Gente que tenía su negocio y que ahora ya no paga renta.
gente que tenía, y ojo, eso no ha pasado con 1, 2, 5, 10 salvadoreños, eso ha pasado con el 90%, por no decir el 100% de los salvadoreños, que ahora ya no pagan renta, que no pagan extorsión, que no tienen miedo de que le asesinen a su hijo o a su ser querido hoy en la tarde o mañana, porque como antes mataban 30 personas diarias. Y nosotros ahora, que gracias a Dios en la mayoría de días no hay ni un tan solo homicidio en nuestro país. Y ojo, hay gente que dice, las cifras están manipuladas por el gobierno. ¿Cómo pudiéramos manipular las cifras si antes los cadáveres estaban en la calle? ¿Cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en la calle, por ejemplo? ¿O cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión? O que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros. ¿Cómo puede ser eso un maquillaje de cifras? Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad dijera otra cosa. La cifra dijera 0 homicidios, pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes. Las cifras dijeran, ha bajado la extorsión, pero ustedes lo siguieran extorsionando como lo extorsionaban antes. Las cifras dijeran, se han capturado los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, ya no se ven los pandilleros. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar, hoy ya no pido permiso para entrar. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo. Pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo. Pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo. ¿Y eso cómo pudiéramos maquillarlo? Si han hecho encuestas tras encuestas, no nosotros, la oposición. La misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí. ¿Pero usted está de acuerdo con el gobierno? O sea, hace todavía las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí. Y entonces yo pregunto, si esto beneficia tanto a la población, es un cambio de vida total. No solo es el tema de la delincuencia, que probablemente es un tema importantísimo, obviamente, perdón, es un tema importantísimo, sino que es un cambio de vida total. Es una perspectiva diferente. No solo es el hecho de que si me van a matar o no me van a matar, que probablemente es lo más grave en un ser humano, que le quitan la vida, sino que ahora puedo vivir distinto. Puedo salir de mi casa, puedo dormir con los 2 ojos cerrados, sino con un ojo abierto y uno cerrado, como mucha gente tenía que dormir antes. Puedo cultivar. Muchos de ustedes son agricultores. ¿Cómo podían? Yo sé que lo hacían porque el salvadoreño es resiliente, pero ¿cómo podían cultivar antes cuando en cualquier momento llegaban los pandilleros y le pedían dinero, o si no les pagaban lo asesinaban ahí en el mismo cultivo? Hace poco la Dirección de Centros Penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera. No solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países, otros pueblos, aplaudieron lo que estaba haciéndose acá, y obviamente el pueblo salvadoreño. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Entonces dijeron que eso era una violación al derecho. Entonces yo les pregunto, bueno, veamos el caso de Alemania, por ejemplo. Ojo, no estoy criticando a Alemania, me parece excelente lo que hicieron. Pero, como yo dije una vez, si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen que hagamos. Cuando Alemania
cuando los aliados le ganaron al nazismo en Alemania, a los nazis, una gran cantidad de los alemanes eran nazis, obviamente, ¿no? Entonces, para desnazificar Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes, que todavía están vigentes esas leyes en Alemania, y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. El símbolo, la simbología nazi, no solo la esvástica, pero todas, y principalmente esa, que es la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala, porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo. Entonces, para nosotros, a mí me ofende una esvástica, pero nunca hemos tenido ese problema aquí. Entonces, no tenemos que estar tan activamente persiguiendo las esvásticas. Pero allá en Alemania, que tuvieron ese problema, la prohibieron. Y no solo las prohibieron en papel, fueron a destruir toda la simbología nazi que existía en todo el país. Amigos, hemos llegado hasta el final de nuestro video. Espero que te haya gustado. Si es así, déjanos tu like, compartir con todos tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un próximo video. Y bueno, sin más preámbulo, nos vemos en una próxima.